Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, incluso a los que nos están viendo desde YouTube, claro. Ya, hoy vamos a ver la segunda parte de energía térmica, ¿ok? Que fue la que quedó pendiente desde la anterior clase, ¿cierto? Ya. Empecemos con dilatación y contracción, ya. Cuando nosotros tenemos un cuerpo que está a cierta temperatura y nosotros le aplicamos calor o le quitamos calor, este cuerpo va a empezar a variar su temperatura, ya. Cuando un cuerpo varía su temperatura, este cuerpo puede experimentar. Disculpen, un momento. Ya, puede experimentar muchos cambios, ya, puede experimentar una de las cosas que se llama el cambio de fase, que es cuando cambia de un estado a otro, puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gas a sólido, y esos son los cambios de fase, ¿ya? Puede experimentar también la incandescencia, que se da esto en los cuerpos sólidos, ¿vale? Es como una pequeña introducción para que sepan qué es incandescencia, no es algo que les van a preguntar, pero, por ejemplo, cuando ustedes le aplican mucho calor a un cuerpo sólido, algo de 550 grados Celsius, si no me equivoco, este cuerpo va a empezar a irradiar luz roja, ¿vale? Y esa luz se va a ir como bajando de tono mientras más aumente la temperatura, hasta llegar al blanco, ¿vale? Esa es la incandescencia, básicamente. También puede experimentar la deformación, que, claro, es el aumento o el aumento de tamaño, la disminución de tamaño, que es cuando el cuerpo se deforma, ¿cierto? Porque le apliquemos o le quitemos calor. Ya. Y entre el aumento de tamaño, esa se llama dilatación. Y la disminución de tamaño, ese se llama contracción, ¿vale? Cuando un cuerpo se contrae, ¿vale? Se disminuye su tamaño, y cuando un cuerpo se dilata, aumenta su tamaño, ¿vale? Ya. Existen varios tipos. Bueno, en nuestra realidad, nosotros tenemos una realidad que está en 3 dimensiones, ¿cierto? Tenemos largo, ancho y alto, ¿ok? Ya, pero ¿qué pasa? Hay algunos tipos de cuerpos que tienen más una dimensión que otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la otra dimensión u otras dimensiones quedan como demasiado pequeñitas en comparación a la otra o a las otras. Ya, esto no importa si no me entienden acá, lo vamos a ver con más a detalle a continuación. Ya, entre esos cuerpos se encuentran los cuerpos lineales. Los cuerpos lineales tienen una dimensión más demasiado grande que las demás, ¿vale? Por ejemplo, el alambre es largo, es muy largo, y tiene anchura y tiene altura, que son pequeñitas, ¿vale? Son pequeñitas en comparación a su largo, ¿vale? Por eso son cuerpos lineales, y cuando ustedes lo dilatan o lo contraen, este cuerpo va a variar su longitud, ¿ok? Porque tiene una dimensión. Los cuerpos superficiales, a diferencia de los lineales, que tenían una dimensión que era más apreciable que las otras, ya los cuerpos superficiales tienen 2 dimensiones apreciables, ¿vale? Tienen el largo y tienen el ancho. Pero el alto, si se dan cuenta, es despreciable a comparación de su largo y de su ancho. Por ejemplo, un disco, si nosotros tenemos un disco, el disco tiene largo y tiene ancho, pero su alto es demasiado pequeñito en comparación a los otros dos, ¿vale? Y eso se llaman cuerpos superficiales. Los cuerpos volumétricos, en cambio, son los que las 3 dimensiones son apreciables, ¿vale? Nosotros somos cuerpos volumétricos, un cubo es un cuerpo volumétrico, un cilindro, una pelota es un cuerpo volumétrico, ¿vale? Porque todas sus dimensiones son apreciables, ¿vale? Esto lo vamos a ver en volumen, ¿ok? Ya. La dilatación y la contracción lineal, ya. Cuando un alambre nosotros lo dilatamos o lo contraemos, lo que va a variar va a ser su longitud, ¿ok? Va a tener más longitud o menor longitud, depende de si lo dilatamos o lo contraemos. Ahorita les voy a hacer como un ejemplito. Ya, miren. Aquí tenemos, ignoren este de aquí un rato, ya. Ignoren esto de acá, ignórenlo, por favor.
pero no estoy dibujando. Denme un momento. No sé por qué no estoy dibujando. ¡Ah! ¡Qué terrible! Un ratito. Vale, no estoy dibujando, así que voy a dibujar de la tablet. Perdónenme, problemas técnicos. Vale, yo quería ese porque con ese puedo hacer líneas rectas. Ya, lo voy a hacer con rojito, ¿ya? Nosotros tenemos un alambre, que es este de acá. ¿Ya? Imagina que está recto, ¿vale? Ya. Y no sé por qué se borró. Ya, tenemos ese alambre, que ese es el alambre original. Se está borrando, ¿verdad? Pues espérenme, voy a pausar la grabación mientras soluciono problemas técnicos. Vale. Les decía que cuando nosotros dilatamos o contraemos un cuerpo lineal, lo que va a variar en este va a ser su longitud, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos un alambre así, dígame si se ve. ¿Me confirman si se ve esa línea, por favor? Y no voy a llorar. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Ya. Nosotros tenemos un alambre, ¿vale? La longitud de ese alambre, del alambre original, es la longitud inicial, ¿vale? Que es la longitud 0, que es esta de acá. ¿Ok? Ya. Y nosotros se me olvidó mencionarles que cuando nosotros aumentamos la temperatura, el cuerpo se dilata, y cuando nosotros le quitamos energía, o sea, lo enfriamos, este cuerpo se contrae, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, digamos que este cuerpo se expandió, o sea, se dilató a esto de acá, ¿vale? Ya, esta diferencia de acá, si se dan cuenta, el cuerpo creció esto de acá. Este de aquí es la variación de la longitud, ¿vale? Que esta es la longitud final. Es como la longitud, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la longitud inicial, o sea, la longitud final menos la longitud inicial es igual a la variación de longitud, que es la longitud que creció, ¿vale? En este caso sería, ¿cierto? Esta pequeña cosita de acá, que fue lo que creció, lo que se dilató, ¿vale? Y esa variación de longitud está aquí, acá, ¿vale? Ya. ¿Qué es la variación de temperatura? Cuando nosotros tenemos el cuerpo original, lo voy a hacer con verde, ¿vale? El cuerpo original, esto de acá, cuando tenemos esta longitud, ese cuerpo va a estar a una cierta temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura acá al final? No va a ser la misma, ¿vale? Va a ser súper distinta. Entonces, ¿qué es la variación de la temperatura? La variación de la temperatura es la temperatura al final menos la temperatura inicial. Ya. Ahora, algo importante que cabe mencionarles que no importa si está en Kelvin o está en Celsius en este caso. ¿Por qué? Porque es una diferencia, ¿vale? Entonces la diferencia, sea en Kelvin o sea en Celsius, siempre va a ser la misma, ¿vale? Es la resta. Entonces, aunque ustedes lo resten en Kelvin o lo resten en Celsius, les va a dar lo mismo, ¿ok? Porque va a ser la diferencia de acá. Ya. ¿Y qué es este alfa que vemos por aquí? Ese alfa es el coeficiente de dilatación, ¿vale? El coeficiente de dilatación depende de cada cuerpo, ¿vale? En todos los cuerpos va a ser distinto y ese coeficiente se los van a otorgar en el ejercicio, ¿vale? Le van a salir así como coeficiente de dilatación es igual a tanto, tanto, tanto. Ok. Paso al siguiente. Ya. Dilatación y contracción superficial. Ya. Yo les mencionaba anteriormente que los cuerpos superficiales son los que tienen dos dimensiones. Por lo tanto, ¿qué va a variar en la contracción superficial? Va a variar su área, ¿vale? Se va a expander o se va a contraer siendo más pequeño
pero variando su área, ya no su longitud, sino su área. ¿Ok? Entonces, digamos que la fórmula es como casi la misma. Sin embargo, vamos a cambiar longitud por área. Si se dan cuenta aquí, ya no dice longitud, no dice variación de longitud y no dice longitud inicial, dice variación de área y área final. ¿Vale? Ya, entonces, este 2 de aquí, si se dan cuenta, es porque son dos dimensiones. ¿Vale? Solamente por eso. Guíense por eso. Una dimensión se multiplica básicamente por 1, pero es inexistente. Dos dimensiones, que en este caso se multiplica por 2. ¿Ok? Y la variación de la temperatura, que es la misma en todos los cuerpos. O sea, no cambia si es Kelvin o si es Celsius, a eso me refiero. Ya. Tengo una pregunta para ustedes. Ya. Si en la dilatación superficial variaba su área, en la dilatación lineal variaba su longitud, ¿en qué creen que va a variar la dilatación volumétrica? Ya, pueden responderme por el chat, pueden abrir su micrófono, pueden responderme solamente a mí, ahí donde dice todos, digan, pongan solo Good Future. Ya, ¿alguien dijo peso? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Ya, varios están respondiendo muy bien y sí, como la contracción, como los cuerpos volumétricos tienen 3 dimensiones, entonces si uno varía en la longitud, en el largo, el otro varía en el área, que es el espacio, entonces la volumétrica varía en el volumen, ¿vale? Y quiere decir que el cuerpo va a crecer o se va a achicar, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esta y las otras fórmulas que vimos hace rato? Ya, la diferencia no es casi la misma, no es tan distinta, sino que acá, en vez de decir área y decir longitud, va a decir volumen, y acá se va a multiplicar por 3, porque son 3 dimensiones, ¿claro? Ok. No se olviden hacer como esa relación para no como olvidarse que cuando son 2 dimensiones lo multiplican por 2, cuando son 3 dimensiones lo multiplican por 3, y cuando es una no lo multiplican, que es multiplicarlo por 1 básicamente. Ya, sigamos. El agua. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de la anomalía del agua? Porque el agua es súper única y diferente, ¿cachan? Les voy a contar una historia. Cuando todos estaban poniendo de acuerdo en cómo se iban a dilatar y cómo se iban a contraer, que es normalmente cuando tú dilatas un cuerpo, este cuerpo tiende a crecer, ¿cierto? Y cuando tú lo contraes, este tiende a hacerse más pequeñito. Ok, ya, el agua estaba conversando con todos los otros cuerpos y el agua dijo, pucha, si yo me dilato como ustedes, yo me voy a pitear al planeta. Es que yo no puedo hacer eso. Y todos los cuerpos ahí, a ver por qué. Y el agua dijo, porque si yo no floto, la radiación no va a derretir el hielo y se crearía como una capa de hielo en todo el planeta. ¿Vale? Ejemplo, cuando ustedes tienen chocolate fundido y ustedes le ponen un chocolate sólido, dentro del chocolate fundido, el chocolate sólido va a caer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a recordar algo que vimos en la clase anterior. En los gases, las partículas están separadas, ¿vale? Están súper separadas, por tanto pueden ir como a donde quieran. En los líquidos, las partículas tienen ya más ligadura, por lo tanto, se pueden mover, digamos, pero pueden quedarse en el envase, ¿ok? Pero se pueden mover, tipo, si yo lo cambio de envase, esto va a agarrar el volumen que tenga del envase. En cambio, mientras más se contrae, menos densidad tiene, ¿ok? Esto quiere decir que va a ocupar menos espacio, por lo tanto, va a ser como, en comparación a otro, va a tender a flotar, a hundirse, perdón. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos
chocolate sólido en chocolate fundido, el chocolate sólido se va a caer, se va a hundir. Pero si nosotros ponemos hielo en el agua, el hielo no se va a hundir, el hielo va a flotar. ¿Ok? Ya. El agua también quería dilatarse como los demás cuerpos. Entonces dijo, ya, para no pitearme el planeta, solamente voy a hacer todo lo contrario a lo que hacen ustedes, solamente lo voy a hacer entre 0 grados Celsius, ojo, aquí sí importa porque es Celsius, 0 grados Celsius y los 4 grados Celsius, ¿vale? Que es como, ajá, sí, exactamente, el agua no le importó nada y agarró, hizo lo que le dio la gana. Ahora, si ustedes buscan en Google, buscan anomalía del agua, les va a salir un gráfico así, básicamente. Les va a salir algo así, donde esta va a ser la densidad y esta va a ser la temperatura en grados Celsius. ¿Vale? Aquí va a estar el 1, el 2, el 3 y el 4, básicamente. Y más adelante sigue. No, esperen, lo vamos a hacer con el 4 más cerquita para que vean la diferencia, ¿vale? Aquí va a estar el 0, aquí va a estar el 4 y sigue para adelante. Y aquí va a estar la densidad. Ya. Ok. El agua básicamente va a subir su densidad si le subimos la temperatura, hasta que llegue a los 4 grados Celsius. ¿Ok? Una vez llega a los 4 grados Celsius, el agua dice, ya no quiero marcar la diferencia, quiero seguir siendo igual que los demás, y va a bajar su densidad tal como lo hacen los otros cuerpos. Pero esta diferencia es significativa, es súper significativa, ¿vale? Por tanto, esa diferencia hace que el hielo flote. ¿Ok? Eso es básicamente la anomalía del agua. El agua, la única y diferente, como lo puso el Lucy. Ya. Llegamos casi a lo último, el calor latente. ¿Qué es el calor latente? Vale. Cuando nosotros tenemos una unidad de masa en kilogramos, que es el sistema internacional, nosotros tenemos que aplicarle calor a esta unidad de masa para que cambie su fase. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tenemos 1 kilogramo de algo líquido, la cantidad de calor que necesitamos aplicarle o quitarle para que cambie su estado, o sea, que pase de líquido, por ejemplo, que pase de líquido a sólido o de líquido a gas, ya. Ese es el calor latente, que se denomina como una L de latente, ¿ya? Que es este acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el calor latente? Va a ser la cantidad de calor que vamos a aplicarle o quitarle, por eso puede ser negativo, porque por ejemplo, si queremos transformar un sólido a un líquido, no tenemos que quitarle calor, tenemos que aplicarle, por lo tanto va a ser como positivo. ¿Por qué? Porque queremos calentar eso para que cambie su fase. Pero si queremos pasar de un líquido a un sólido, tenemos que quitarle calor para que éste se enfríe y pueda cambiar su fase, y en este caso el calor latente sería negativo. ¿Vale? ¿Vale? Partido en la masa, claro que vamos a tener una masa de algo y depende de la masa también va a variar el calor que vamos a necesitar. Ok. Ya. Esto se mide en el sistema internacional en joule partido en kilogramo, o sea, el calor en joule y la masa en kilogramo. Pero hay personas que lo miden, ¿cierto?, en calorías partido en gramos. ¿Vale? Pero a fines PSU, el sistema internacional, que es joule partido en kilogramo. Ya. Eso es todo. Ah, no, me faltó mostrarle algo súper importante, lo siento, que suelen poner un gráfico así para el cambio de fase que sufren los cuerpos, ¿vale? Va a tener como aquí el cuerpo y va a aumentar la temperatura y aquí va a haber como una línea, ¿vale?
y va a seguir aumentando la temperatura. Ya. Esa línea de ahí, esa línea es el cambio de fase, ¿vale? Esa es el cambio de fase. Básicamente es lo único que tienen que reconocer del gráfico. Aunque el año pasado yo me preparé mucho para este gráfico, de verdad, porque no lo entendía y no pusieron nada de eso. Medio bonita, pusieron puro concepto. Vale, ya terminó la clase, creo.